Para el conjunto del país se mantendrán hasta el 21 de mayo las mismas medidas que están actualmente vigentes. Muchas gracias. De nada, señor presidente. Muy bien. Bueno, habló tempranito, despejó dudas y aumentó otras. Por eso, en Uspallata va a producirse un hecho político de magnitudes en un rato, a las 5 de la tarde. Sí, tenemos la cámara apostada. Hasta a esta hora está el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, reunido con los suyos. Para tomar las últimas decisiones, ultimar detalles de lo que va a ser la conferencia de prensa y los anuncios para la ciudad. Y a las 7 de la tarde habla Kicillof. A mi gusto, el gran desagrado con los anuncios de Alberto Fernández esta mañana a las 9. Un discurso grabado a última hora del día de ayer. Y después de el triste espectáculo, a mi gusto, corre por mi cuenta. Triste espectáculo de ir a recepcionar 1 millón de vacunas de Sinopharm al aeropuerto internacional de Ezeiza para alcanzar lo que se viralizó hasta el hartazgo, las 10 millones de dosis, las que Alberto Fernández había prometido para diciembre y que finalmente terminan concretándose en su llegada en los primeros 4 meses del año y que van a terminar de ser aplicadas en los próximos 20 días. En una campaña que ha tenido un comportamiento errático, que no ha sido a todas luces lo ejemplificadora que debió, que no tuvo rigurosidad y que por sobre todas las cosas tuvo el estropicio del vacunatorio VIP, pero no solo el vacunatorio VIP, sino de lo que estamos viendo hoy, con las arbitrariedades manifiestas con las cuales se han obtenido. Dicho esto, también es válido decir que sin hacer alarde de esta politización artera y poco feliz de la campaña de vacunación, el gobierno podría jactarse de decir, mire, salvo Uruguay y por supuesto Chile, que es el segundo país en el mundo después de Israel que más ha vacunado, Argentina es el país que más vacunó de toda América Latina. También podría decir que 1 de cada 5 cordobeses mayores de 18 años ya está inoculado con una dosis. O que 3 de cada 4 mayores de 70 años tienen una dosis administrada. Y que en perspectiva, quizás en los próximos 60 días, tengan en buena medida vacunados a los mayores de 40 años en la Argentina. Ahora, claro, así no. Porque en simultáneo que esto sucedía y ocurría, el presidente hoy hizo anuncios que implican, primero, pocos cambios. Se esperaba un cierre mucho más importante, impactante, etcétera. El presidente no ha hecho finalmente muchos y sustanciales cambios. Vamos a desarrollar en un ratito. Miren, ni siquiera van a tener que reempadronarse aquellos que están dentro de la aplicación Cuidar como personal esencial. No se modificó el horario de cierre de los comercios que rige al día de hoy. Y el presidente extiende un decreto hasta el 21 de mayo, por 3 semanas, dando sí más descentralización, poniendo en la cabeza de los gobernadores la toma de decisiones en cada una de las jurisdicciones, algo que muchos le reclamaban y que me parece que es un acierto del presidente en este caso. Por eso le obliga a Kicillof a ser más duro y lo obliga a tomar responsabilidad mayor y por lo tanto a asumir más riesgos. Y sí delega en el Congreso lo que debió haber hecho a comienzo de la gestión de la pandemia. Porque ir al encuentro del otro en la debilidad es lo más habitual en la política. Ir al encuentro del otro en la fortaleza es una virtud. Y esa virtud el presidente no la tuvo en su momento. Que era que el Congreso hubiera sido parte de todas y cada una de las definiciones que se tomaron en medio de la pandemia. Lo han hecho en la mayoría de los lugares del mundo donde los gobiernos no tienen mayorías. Y aquí no se hizo. Y aquí, es más, se hizo de manera altisonante todo el tiempo y en confrontación. Va a procurar allí obtener del Congreso el plafón para después tener margen de maniobra para tomar las decisiones que eventualmente puedan terminar ¿dónde? En la justicia. Habida cuenta de la confrontación y el enfrentamiento con Horacio Rodríguez Larreta, en particular por un aspecto que sí cambia Alberto Fernández, que es la idea de mantener la virtualidad
en términos educativos en los lugares donde hay alerta epidemiológica muy alta. Caso conurbano bonaerense, caso, en principio, ciudades como Bariloche, provincias como Mendoza, todavía un misterio, un interrogante, y veremos qué otra jurisdicción. Porque la mayoría de los gobernadores se aferraron a mantener la presencialidad. Neuquén, Córdoba. Hay que ver qué pasa con Santa Fe, que es otra de las provincias que tiene allí planteos incluso de los gremios docentes, respecto a un cuadro sanitario muy complejo, en particular en la ciudad de Rosario. Pero aquí está un poco el esquema, digamos. Va al Congreso a pedir un cierto blindaje, que debió haber ido a buscar hace un año, descentraliza decisiones que le hubieran hecho mucho bien a la Argentina en el 2020, y mucho bien porque le hubieran dado aire a una sociedad que hoy llega agotada, sin oxígeno, económico, social, psíquico, y muchas veces financiero, si se trata de empresas, que van a tener un correlato y un costo y una contracara a estas decisiones, que podrían mejorar la performance sanitaria, que es el costo de sobrevivir, porque acá el sector comercial otra vez va a pagar los platos rotos, porque el sector gastronómico va a padecer las contingencias de la prolongación de las medidas de restricciones, y están pidiendo sus apoyos, esos que van a llegar de manera mucho más diluida que el año pasado, etcétera, etcétera. Segundo aspecto es el dólar volátil con las expectativas cambiarias y cambiantes que tiene la Argentina. El dólar terminó en 150 hoy. En un momento se disparó a 162. ¿Mucho de qué? Y mucho de a río revuelto, ganancia de pescadores, qué sé yo. Lo que está claro es que no hay ancla para el tipo de cambio. Y la sociedad argentina es mucho más volátil, y en lo financiero se expresa más que en ningún lado, que otras sociedades. Aquí las noticias transcurren casi por hora, en muchos lugares por semanas, en algunos otros por meses, y en algunos países, se ríe Sabrina, las noticias se dan casi cada 2 o 3 años, qué sé yo. La Argentina es todo así. Antes de ayer, el dólar alerta rojo, hoy 105 todo el mundo. ¿Y qué pasó? Bueno, pero hay un correlato de trasfondo. Los dólares legales, contado con liquidación, 158. Dólar MEP 153, valores máximos en 6 meses. Las empresas están dolarizando cartera, pese a que el Banco Central no resigna muchas reservas porque ha habido una fuerte liquidación con precios internacionales de los commodities muy altos, y por lo tanto le han permitido amortiguar el impacto de los retiros, que han sido de todas maneras limitados, porque acá tenemos tabicados los dólares para los importadores y para muchas empresas que tienen que refinanciar deuda, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que las expectativas son muy cambiantes, y también allí entra la dinámica política. ¿Qué se espera hoy? La definición de cuánto aumenta la telefonía celular, la televisión por cable y el servicio de internet. ¿Cuánto aumenta? Porque iba a aumentar mucho. Después dijeron va a ser un poquito. ¿Cuánto es? No se sabe. ¿Cuánto aumenta el gas a partir de mañana? Definición que está a caer en un ratito. Lo único que se sabe es que aumenta la luz 9% promedio. Kicillof, en medio de todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, tomó dos decisiones. Una, habilitó a los colegios privados, impactan muchos, en toda la provincia de Buenos Aires, a ajustar las cuotas 12,5%, pese a que muchos colegios van a cerrar las puertas o van a mantenerlas cerradas, o sea, van a seguir dictando clases de manera virtual. Va a haber alguna reacción de muchos padres, me da la impresión. Y lo otro, después de 16 meses, Kicillof habilitó en la provincia de Buenos Aires, donde se dicta clase de manera presencial, con la modalidad que ya conocemos, hasta 4 horas máximo por día, y casi de manera intermitente, una semana sí, una semana no, a que vuelvan a abrir los kioscos, que hace 16 meses no abrían dentro de las escuelas, las librerías, y se va a permitir una vez más sacar fotocopias. Lo traduzco que no se podía hacer. Eso lo permitió Kicillof. Bueno, el tercer título, mientras tanto, es el electoral. Y acá con Javier y con Sabrina vamos a hablar y mucho hoy. ¿Se hacen o no se hacen las PASO? El miércoles dije en Voces, parece que no hay mucha gana en el oficialismo de hacerlo. Todo el mundo daba por hecho, no, ya está arreglado, ya está. Se pasa el 12 de septiembre y después se vota el 14 de noviembre, ya está. PASO y... Miren, Massa en público dijo, me gustaría que este año se vote una sola vez. A eso se montó José Mayans, el titular del bloque del Frente de Todos en el Senado, el formoseño. Dijo, miren, en este contexto hay que hacer una sola elección, hay que suspender la PASO.
Pero aparecieron voces a fines del año pasado, Gerardo Morales y otros, dentro de Juntos para el Cambio, gobernadores. Mucho sentido no tiene estar discutiendo si hacemos la PASO o no la hacemos. Claro, para los oficialismos el poder ordena, por lo tanto es más fácil generar acuerdos y construir consensos y que no haya grietas ni facturas. Para la oposición es harto complejo. Sin PASO se dinamita Juntos para el Cambio. Eso piensan, creen en el oficialismo. O al mismo tiempo, sin PASO, abriendo opciones, peronismo, Randazzo en la provincia, Stolbizer con el GEN, si no termina corriendo, no sé, las propuestas de López Murphy en la ciudad, los libertarios. ¿A quién le comen? Y a la oposición, a cada uno un poquito, nunca al oficialismo. Entonces el oficialismo con 35-40 de núcleo duro se puede esgrimir o sentir como la primera minoría y por lo tanto ser exitoso y ganar la elección. Para eso necesita muy atomizada la oposición. Si le da el instrumento de la PASO a la oposición, la PASO podría ordenar la oposición. Y la foto, cuando la sociedad luego termina pasada a la zaranda, eligiendo entre uno u otro, polarizándose, podría marcar la derrota del oficialismo. Eso pasó en 2009, sin PASO. Eso ocurrió en 2013, con PASO, fenómeno masa. Para el oficialismo que hoy volvió al poder. ¿Quién obstruía que la PASO se derogue? Máximo Kirchner, la Cámpora. El que asume la presidencia del Partido Justicialista el lunes. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿El presidente sigue concediendo? ¿O recogió el guante? Y ahora, en el mar de indefiniciones, intenta construir una nueva identidad al albor de la creciente preocupación sanitaria que tiene récord de pacientes en unidades de terapia intensiva, 5.317. Nunca antes tuvimos tantos, nunca antes, tristemente. Y que ayer, como registro diario, se comunicó la mayor cantidad de muertes para un día en la Argentina, que fueron 561 víctimas.